¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud, este programa que elaboramos acá en la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke. En esta oportunidad estamos acompañados por Rodrigo Salazar. Él es anestesiólogo acá del establecimiento de salud y nos va a contar acerca de lo que es la epidural. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por compartir esta instancia con nosotros y partamos por lo básico. ¿Qué es o qué se entiende por la inyección epidural? Que por supuesto es algo que se coloca, ¿no es cierto? Y se administra a quienes van a ser madres en la mayoría de las oportunidades cuando a veces se complica, o es lo que nosotros también como sociedad a veces erróneamente pensamos, es cuando ya está muy complejo el escenario, ¿no es cierto?, de el parto, es cuando recurren a esta herramienta, o también hay otras oportunidades, otras posibilidades. Mira, el término epidural la verdad es que abarca muchas cosas, ¿ya? Cuando la madre está en trabajo de parto, nuestro principal rol es un poco aliviar este dolor, ¿ya? Y hay muchas técnicas para hacerlo, tanto farmacológicas como no farmacológicas, pero actualmente lo más efectivo para el alivio del dolor es esta inyección que nosotros administramos en la espalda de la madre que está en trabajo de parto, ¿ya? No necesariamente es una epidural, entramos en distintas técnicas dependiendo de en qué plano de la espalda nosotros estamos poniendo la anestesia, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Es que nosotros ponemos un medicamento que va a ir a bloquear la conducción nerviosa que lleva finalmente el dolor hacia nivel central de la madre y se representa como dolor, ¿ya? Que puede ser epidural, combinada, raquidia, va a depender de muchas cosas, por ejemplo, de la etapa del trabajo de parto en la que se encuentre, de cómo está llevando el dolor la madre, entre otras. Y dependiendo de eso se puede demorar un poquito más, se puede demorar un poquito menos, pero actualmente ya no existe ese mito de que esto tiene que ser muy avanzado en el parto o que tenga mucho dolor, porque la verdad es que esta madre que está en trabajo de parto, si lo solicita, ya se le puede administrar esta anestesia. Perfecto, independiente entonces de la etapa de pujo en la que se encuentre, si ella lo pide, pueden administrarle una dosis de epidural. Exacto. Clásicamente uno las etapas las va viendo, por ejemplo, por los centímetros de dilatación en los que se encuentra a medida que va bajando la cabecita de la guagua, ¿ya? Antes uno decía que tenía que ser más de 4 centímetros, más de 5 centímetros, pero la verdad es que no es necesario eso, puede ser menos, y si está con dolor y lo solicita, se puede administrar esta anestesia. Perfecto. ¿Qué riesgos asociados tiene el uso de la epidural? Porque como te comentaba al principio, como sociedad de repente, conductualmente o culturalmente, tememos a recurrir a la inyección epidural, quizá porque el bebé se puso en riesgo en algún momento, o quizás son mitos también que ya vamos derribando a medida que va aumentando, ¿no es cierto?, el uso y también, por supuesto, todos los estudios asociados a aquella. Lo que pasa es que el trabajo de parto en sí obviamente es una situación que tiene riesgos y uno muchas veces la asocia a la anestesia estos riesgos que está teniendo, como por ejemplo que sufra un poco el feto y bajen los latidos y digamos tenemos que ir a una cesárea de urgencia, etcétera, y muchas veces puede coincidir con la anestesia epidural, etcétera, y ahí nosotros vamos a ir asociando riesgos. También ha ido cambiando mucho esta anestesia a lo largo del tiempo. Las dosis que se van administrando cada vez son menos y por lo tanto cada vez hay menos riesgos también, ¿ya? Incluso ahora con la anestesia epidural cuando se administra, si la madre lo desea puede caminar, ¿ya? Ese es un poco la finalidad que uno busca, tratar de aliviar el dolor sin causar ningún mal y que sea lo más fisiológico posible y que ella pueda seguir haciendo lo que ella desee, ¿ya? Con respecto a los riesgos, por una parte, el traspaso del medicamento que estamos administrando a la madre hacia la guagüita
es muy bajo y no tiene ninguna repercusión la guagüita, ¿ya? Con respecto al avance del trabajo de parto, que también antiguamente se frenaba un poco, había un poco de controversia. La verdad es que en esta primera etapa en que se va dilatando y va bajando cada vez más la cabecita de la guagua, no se produce una mayor latencia o no se demora más, ¿ya? Por lo tanto, no afecta a el desarrollo del trabajo de parto. En la última etapa en que estamos en el expulsivo, en que hay que pujar para que finalmente nazca, podría llegar a hacerla un poquito más lenta, pero muy poco. O sea, el estudio hablan de 15, 20 minutos. Hay otros estudios que dicen que la verdad es que ningún minuto, pero vamos a tender hacia que podría demorarse un poquito más, pero sin asociarse a más cesáreas, sin asociarse a parto instrumental, que es lo que conocemos como forceps, por ejemplo. Por lo tanto, es algo muy seguro. No altera tampoco una vez que nace la guagüita, que uno ve cómo está. No sé si han escuchado hablar del Apgar. No. Que ¿Podrías explicarlo brevemente ahí para...? Es una escala de medición de ver cómo nació, es decir, qué color tiene, si lloró o no, y en base a eso uno va viendo el riesgo, por ejemplo, de asfixia de la guagüita, ¿ya? Tampoco se altera eso, es decir, si está con peridural o sin peridural, la guagüita van a ser igual. Los riesgos que tiene son más propios del procedimiento, más que hacia la anestesia per se, ¿ya? ¿Qué riesgos podrían tener? Uno es que se podría romper una capita y podría salir este líquido que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso y eso podría llevar a dolor de cabeza, ¿ya? Eso es como de las cosas más frecuentes, estamos hablando de 1%, tal vez un poco menos. Bastante bajo, es decir, es segura en un gran porcentaje para el total de la población, digamos, de mujeres gestantes. Exacto. Lejos lo más frecuente es la picazón, pero dura poco, no tiene mayores repercusiones, a veces rascando un poquito se pasa, y si ya es mucho hay medicamentos también que lo pueden aliviar. Perfecto. ¿Hay contraindicaciones? ¿Hay mujeres que no pueden recurrir a la epidural y por qué? Las principales contraindicaciones tienen que ver con la coagulación materna. Pacientes que se encuentren, por ejemplo, en una preeclampsia muy severa, en que pueden bajar un poquito las plaquetas y se altere la coagulación, ahí está contraindicado. ¿No es recomendable? No, porque ahí podríamos llevar a problemas más serios, como que se sangre la zona donde uno está pinchando y podría ser bastante complejo. Otras contraindicaciones son infecciones en el sitio, el rechazo de la madre, o sea, aquí no se puede obligar a nadie. Y algo que puede ser un poco complejo tal vez, pacientes que están operadas de escoliosis, a veces tiene estas placas de metal que llegan incluso hasta el sacro, y ahí no es una contraindicación, pero se hace más complejo. Para usted administrarla. Exacto. ¿Cuánto dura el efecto de la epidural? Es bastante variable dependiendo de varios factores. El principal es qué tan rápido avanza el trabajo de parto, porque uno va poniendo las dosis dependiendo de la etapa en el trabajo de parto que esté. Por lo tanto, si avanza muy rápido, podría disminuir su duración. Estamos hablando en promedio de unos 90 minutos, que podrían ser menos, 60, podrían ser más, 2 horas. Si estamos en etapas muy iniciales, podría durar incluso más, 3, he visto casos hasta 4 horas que puede durar el alivio del dolor. Perfecto. Más o menos ese. Ahora, estamos tratando de conseguir ahora estas famosas maquinitas que van administrando por sí solas la analgesia y evitan estos quiebres de dolor. Esto, se me acabó la anestesia en 2 horas, empiezo con dolor. Como esto lo administra de manera automática, ahí no tenemos estos quiebres y puede durar todo el trabajo de parto. ¿Y estas dosis de las que hablas tú, las puedo administrar yo como paciente o tú únicamente como anestesiólogo? Porque suena en tu discurso a que como que existiese esa posibilidad de yo autónomamente poder cliquear y recibir otra dosis, ¿no? Son ambas. Uno deja programado para que cada 40, 60 minutos se administre una dosis
Y uno también deja sistematizado que en caso de que haya un quiebre del dolor, la madre puede apretar un botón y se administra una dosis extra. Perfecto, esos son mecanismos que todavía no recibimos como hospital, pero que estamos en proceso de compra. En proceso de... Bueno, adicional a la epidural, entiendo ya el trabajo de parto, y a propósito de las salas de parto respetados con las que cuenta el hospital, hay otros mecanismos para poder aliviar el dolor. Se habla de las famosas lentejas, aromaterapia, musicoterapia. No sé si nos podrías complementar un poquito qué es lo que están haciendo actualmente también antes de llegar quizá, o como otra alternativa a la epidural. Exacto. Existen esas dos alternativas en base al deseo de la madre. Si la madre efectivamente no quiere una anestesia epidural, está en todo su derecho, y existen estas alternativas como el balón, temperatura, aromaterapia, musicoterapia, que por supuesto que son útiles, y también esto puede ser un complemento a, es decir, podemos tener una anestesia epidural y además contar con estas alternativas, que pueden ser al inicio y en cualquier minuto, si es que la madre cree que ya no tolera el dolor y cambia de opinión, y ahora sí quiere una epidural, puede solicitarla y podemos complementar todas estas alternativas no farmacológicas que le llamamos con esta otra anestesia. Perfecto, son entonces parte de los recursos con los que cuenta el hospital en las salas de parto respetado, las salas SAIP que se les llama, y que están ubicadas en el segundo piso del hospital nuevo, para quienes quieran, ¿no es cierto?, pensar en las alternativas a futuro para maternar, para el trabajo de parto. Existen estas que mencionó Rodrigo. Rodrigo, bueno, para ir finalizando un poco todo lo que hemos hablado acerca de lo que es la inyección epidural, lo que es esta anestesia, consultarte ya más desde tu experiencia acá en el hospital, ¿cómo les ha ido en los pabellones con las mamás? ¿Tienen aceptación a esta herramienta, o hay más reticencia todavía a recurrir a ella, pese a que derribamos varios mitos? Existen todos estos estudios de respaldo que dicen que el bebé corre un riesgo muy bajo y solo parece contribuir, ¿no es cierto?, a manejar este dolor. Mira, es una muy buena pregunta. La verdad es que todavía nos encontramos en varios casos en que inicialmente hay un rechazo de la anestesia por mitos. Por ejemplo, me ha tocado que una paciente me dijo que es que a mi mamá le administraron esta anestesia y después quedó dolor en la zona pélvica para siempre. En estos casos, por ejemplo, hay que educar, ¿ya? Es muy importante la educación, es muy importante que la madre tenga una decisión informada, y que si no desea esta anestesia, sea de manera lo más consciente posible, que sepa los riesgos, que sepa los beneficios, pero que no se tome esta decisión por una mala información previa. En ese contexto estamos trabajando en ese tema, estamos entregando ahora, vamos a entregar estos dípticos informativos a APS para que se informen previamente, para que lleguen a su trabajo de parto con una decisión ya tomada e informada, ¿ya? Todavía hay bastantes mitos. Y la verdad es que es complejo, porque el momento del parto la mujer tiene otras preocupaciones. No es el momento para, lamentablemente, para estar educando. La paciente debería venir ya con toda esta información, debería venir educada, debería venir con una decisión ya tomada. Claro, es algo a tomar en cuenta para quienes nos están escuchando, si es el caso, ¿no es cierto?, de alguna mujer gestante que va a venir, ¿no es cierto?, a tener a su bebé acá con nosotros al hospital, estar al tanto de todas las herramientas, de todas las posibilidades, ¿no es cierto?, que a las que pueden recurrir antes de llegar al trabajo de parto, porque efectivamente es una labor compleja y también se hace muy difícil para los funcionarios, para los profesionales de la salud, poder en ese escenario, ¿no es cierto?, intentar plantearles cuál es la mejor de las alternativas y, por supuesto, todos los beneficios o contraindicaciones que posee estas herramientas. Una de ellas, ¿no es cierto?, y en torno a la cual hemos conversado, la anestesia epidural. Rodrigo, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por
educarnos. Muchas gracias por poder resolver dudas y dejo la cámara ahí disponible para ti por si quieres dar un mensaje final a la audiencia, quizás centrado justamente en lo que decías, derribar mitos y educarse antes de, ¿no? Como mensaje final me gustaría decir que el anestesiólogo en este contexto está para ayudar, está para que este momento tan importante en su vida sea lo más satisfactorio posible, y en ese contexto tienen que saber que si ustedes lo desean, se pueden buscar maneras de aliviar el dolor e incluso no tener dolor durante el trabajo de parto, que esta alternativa, que es la epidural o la inyección que administramos en la espalda de la paciente, actualmente es el mecanismo más eficiente para aliviar el dolor y que es bastante seguro, ¿ya? Para que vengan informadas, vengan con una decisión tomada, y en caso de que lo requieran, estamos para ayudarlas. Muchas gracias, Rodrigo Salazar, anestesiólogo acá del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición que pueden revisar a través de nuestras plataformas, redes sociales, y vernos todos los martes a las 9 de la noche por YouTube y Facebook. Muchas gracias, hasta luego.